Agresiones fantasmales, leyenda de Querétaro. La historia del hombre que fue agredido por un fantasma fue muy popular en Querétaro a finales del siglo XIX. Hoy en día ya son muy pocos poblados los que hablan todavía de ella. Según se cuenta, corría el año de 1682 cuando falleció uno de los hombres más adinerados de la capital del estado. Se dice que la muerte de su mujer, acaecida unos meses antes, provocó que su salud fuera disminuyendo por la tristeza que le embargaba hasta que finalmente dejó de existir. Al hombre le sobrevivía su hijo y su fiel sirviente, quien no había abandonado la casa por ser la última voluntad del Señor, además de que le tenía un profundo cariño al joven. Cierta noche, justo cuando había transcurrido 3 meses del deceso del Señor, se iniciaron las perturbaciones en la vieja casona cuando el fantasma del anciano se apareció ante la presencia del sirviente solicitándole que dijera a su amo, el hijo del espectro, que pagara las deudas que su difunto padre tenía con una señora. El fantasma aseguró que de hacerlo dejaría de importunar. Al llegar a liquidar la deuda que el difunto había pedido, la señora rechazó el dinero, asegurando que con la muerte del señor se había olvidado de ella, pues al parecer no se trataba de una cantidad grande, sino más bien de situaciones más personales. Sin embargo, el fantasma del anciano volvió a aparecerse, asegurando que no podía descansar si no se saldaba la deuda pactada. Pero ante la negativa por parte de la señora de aceptar dicho dinero, el sirviente no tuvo más remedio que acostumbrarse a las constantes visitas de su amo descarnado. Los días pasaron y pronto el fantasma le pidió a su sirviente que comprara un anillo con ciertas características y se lo diera a la señora como muestra de que había cumplido con su deuda. El hombre obedeció de inmediato y aquella señora no tuvo más remedio que aceptar el costoso presente. Lo que hacía el muerto aparentemente disgustó a su esposa, quien también ya era difunta, porque ella misma comenzó a atormentar al pobre sirviente. Según cuenta la leyenda, la mujer se aparecía unas veces como ella misma y otras como un perro que arrojaba fuego por el hocico. El sirviente ya no podía conciliar el sueño, pues las perturbaciones se hicieron cada vez más constantes, al punto en que comenzaron a suceder también durante el día. Cierta vez el espectro lo tiró de su caballo con violencia. En otros ataques casi lo estrangula con una soga. Le quitó los zapatos e hizo trizas su humilde ropa. Pero la agresión más denigrante ocurrió en la víspera de Navidad, cuando al regresar de sus labores sintió que algo lo jalaba y lo levantaba por el aire. Más tarde fue hallado en un pantano, semidesnudo, pero silbando y cantando. Cuando recuperó el juicio, afirmó que la mujer lo había lanzado tan alto que por un momento creyó que ya estaba muerto. Esto hubiera sido tomado como una versión de loco si sus zapatos no hubieran aparecido en partes distintas, aparentemente sin explicación alguna. Una semana después, todavía asustado por lo ocurrido, el sirviente se preparaba para irse de aquella casa, debido a que ya no soportaba las constantes agresiones. Cuando se disponía a marcharse, notó que un pájaro llevaba una piedra en el pico, la cual arrojó sobre su rostro. Según la leyenda, en cuanto la piedra golpeó su rostro, se alcanzó a escuchar la voz de aquella mujer que decía «traidor». Debido a estos siniestros acontecimientos, el sirviente enfermó y al cabo de unos días falleció. Más adelante se dedujo que al parecer aquella mujer había sido la amante del señor. Por ello, el fantasma de la mujer, atormentada, acometió contra su sirviente pensando que éste, al igual que su esposo, la había traicionado. Cuando se investigó sobre la muerte de la señora, se determinó que falleció de muerte natural, aunque esto jamás se pueda comprobar del todo. El hijo vendió todo y nunca más se le volvió a ver en la ciudad, mientras que el sirviente falleció sin revelar toda la verdad. La Dama de Negro de Celaya, Guanajuato.
Fue tradición que persistió hasta principios del presente siglo la leyenda de una dama enlutada que por las noches llegaba en lujosa carreta hasta el frente del templo de San Francisco, a donde penetraba sin que la puerta se abriese y de la misma manera salía, para retornar en la misma forma en que había llegado. El sistema de vigilancia nocturna se hacía por medio de 4 hombres formando un conjunto que se llamaba ronda, la cual era designada por el jefe de cuartel y se turnaban convenientemente para recorrer noche a noche sus respectivos cuarteles, que eran 4 en esta ciudad, teniendo cada uno su respectiva ronda. Esto acontecía a principios del último tercio del siglo pasado, cuando aún no se instalaba el primer alumbrado de petróleo que se inauguró hasta 1875, y solo en la plaza central de la población. Por tanto, la ronda utilizaba una linterna con su respectiva vela de cebo. La ronda del cuartel primero correspondía a la calle de Palafox hacia el oriente, y por lo tanto, a los que les tocaba ver la aparición entre macabra y fantástica, en la oscuridad de las noches sin luna, o al calor del satélite, la aparición del singular vehículo de la usanza del tiempo tirado por 2 percherones y su auriga de tétrica figura, hasta parar cerca del pozo artesiano existente a inmediaciones de la puerta central para que bajara la consabida dama y luego volteaba la carreta para esperar la salida de la misteriosa mujer. El recorrido era siempre el mismo, tanto de la entrada como de la salida, y era por la hoy calle de Guadalupe, con rumbo al camino de Camargo y Santa Rita. Naturalmente que la aparición, como no fue meramente fortuita, y por una sola vez, hizo a los de la ronda vencer el miedo, y no obstante que se le erizaba el pelo y sudaban frío, se aventuraron a una observación para determinar lo que la primera vez solo se antojó una lúgubre silueta, cuyos contornos imprecisos fueron aclarados por los curiosos que al fin definieron que se trataba de una mujer de suma elegancia, ataviada de luto y tocándose con tupido velo, la cual tenía el privilegio de penetrar a través de una gruesa puerta cerrada para salir después de una media hora en la misma forma. El auriga tenía también características fantasmales, así como el tronco de percheros que tiraban la carreta. Aunque lograron precisar las características descritas, nunca se aventuraron a trasponer la alameda para conocer el destino final de estas figuras de ultratumba. Naturalmente que las relaciones de estas apariciones corrieron de boca en boca, pero no fueron muchos, ni aun de las mismas rondas los que se interesaron por desentrañar las misteriosas apariciones, venciendo el miedo a la oscuridad en la mayoría de los que conocían la leyenda, similar a la que fuera la popular Llorona, que sirvió de tema a una drama de capa y espada, representando múltiples veces y en todo lo largo y ancho del país. De estas apariciones surgieron miles de consejos, de acuerdo con el parecer de cada uno de los que se creían ser intérpretes de lo que ello era en el fondo, pues mientras unos opinaban que se trataba de una mujer linajuda que le quitó la vida a su esposo, otros coincidían en el crimen, pero señalaban que a sus hijos, y que por tanto, esa mujer estaba condenada a pedir perdón de su culpa a la Virgen patrona de la ciudad. De esta guisa y otras similares o distintas, surgían las hipótesis, y hasta entrando el siglo presente, y ya muertos los ronderos que daban fe de las visiones fantasmales, se había perdido esta leyenda, la leyenda de la dama enlutada de Celaya, Guanajuato. El fantasma de la dama, leyenda de Oaxaca. Dicen que Guglielmo Villada era todo un don Juan, que a pesar de estar entrado en años era atractivo, tenía barba cerrada y ojos negrísimos que parecían sonreír. Mucho más alto que la mayoría de los caballeros, aún causaba revuelo entre las damas de alta sociedad. Los chismosos de esa época decían que ninguna mujer se le había escapado viva, pero que solo existió una mujer misteriosa que cautivó por completo a don Guglielmo, quien se encontraba en Oaxaca, pues representaba a la Real Audiencia del Virreinato Español en el año de 1709. Pues bien, el encuentro con dicha dama fue en la calle de Cirineos en Oaxaca, cuando don Guglielmo tenía una cita de negocios con el vicario de San José.
Fue solo un instante, pocas centésimas de segundo, en que Guglielmo observó a la mujer cruzar frente a él, para quedar impactado de su belleza. No era una mujer joven, era una mujer madura con el pelo oscuro, recogido en una coleta. Tenía el cuello largo y fino como el de un cisne, y la delicada voluptuosidad de las mujeres bonitas. Y al observarla, al don Juan se le olvidaron las tareas pendientes con el vicario. Guglielmo se quedó prendado de su andar etéreo y a la vez sensual, de su aroma, que según él, no tenía ninguna mujer. Bastó verla unos segundos para asegurar que estaba enamorado de aquella misteriosa dama, y se prometió conquistarla, porque quería poseerla y hacerla suya con una pasión desenfrenada de pronto surgida. Al día siguiente, a la misma hora y en la misma calle de la Soledad, donde había hallado al amor de su vida, el acaudalado caballero español se encontraba ahí puntual para abordar a su enamorada. Aguardó con paciencia, con todas las ansias de encontrarse con ella. Él portaba su mejor casaca y su mejor calzado, pero en esa tarde la mujer no se apareció. Mas la paciencia del hombre duró un poco más, y aguardó durante una semana entera sin que a la mujer se le volviera a encontrar. Pero una cosa sí sabía, que vivía en la última casa de la calle de la Soledad. Era una enorme mansión, bien adornada, con un portón imponente y altísimo que lo separaba de su amor. Por ello, decidió buscarla en su casa, decirle todo, que le había gustado mucho al verle y que quería conocerla. Mitad verdad, mitad mentira, porque como ya hemos dicho, en realidad la deseaba. Tocó el portón y lo hizo pasar una ancianita a la sala principal. En ella encontró una pintura de la misma mujer de la cual se había enamorado. Ella portaba en el cuadro el mismo hermoso vestido con el que la conoció. Al instante le preguntó a la anciana por ella, a lo que la mujer le informó una reveladora noticia, que don Guglielmo a sus 42 años habría escuchado, pues la anciana afirmó: «Murió hace una semana. Vivía solitaria en esta casa y no tenía ningún familiar. No le he mandado hacer ninguna misa en su nombre y yo creo que su alma no se encuentra en paz. Necesita descansar». Ante tal noticia, el hombre sintió la esperanza rota y una gran desilusión en su corazón. Como único consuelo, le dio a aquella anciana algún dinero para que le mandara hacer las misas correspondientes a su amor frustrado. En los siguientes días, las ansias de conquistar a las mujeres y romperles luego el corazón a este caballero se le apagaron. Se volvió un buen católico, desposándose con una bella mujer en virtudes y de buen corazón.